Muy buenas tardes. Domingo, atardecer del domingo. Buen momento para reflexionar en estos tiempos en que se habla del encumbramiento del anticristo, de la venida del gobierno mundial, del nuevo orden mundial que intenta sustituir al orden. Es tiempo de reflexionar. Sobre todo porque a raíz de las reflexiones que fui compartiendo en las últimas semanas, ¿verdad? Con todos ustedes, mucha gente tomó a mal, me acusó de ser un apóstata. ¿Y qué es? La apostasía es renunciar a la fe, ¿verdad? Yo no renuncié a mi fe, al contrario, yo soy, en cada video casi declaro que soy cristiano, que Jesús vino y se encarnó. Murió por nosotros en la cruz, pagó todas nuestras culpas para salvarnos, ¿verdad? Yo soy cristiano y declaro que soy hijo de Dios, ¿verdad? Porque, digamos, esa es la condición que uno reúne dice, a todos los que aceptamos a Jesús, Dios dio la potestad de ser considerados hijos de Dios, ¿verdad? Y en este video voy a hablar de eso y también de lo otro porque muchos, incluso enojados, llenos de ira, me acusaron de estar endemoniado, ¿verdad? Que yo estoy hablando, que mi boca está al servicio del demonio, del diablo, para decir lo que yo digo, ¿verdad? Y nada merita que me acusen de ello cuando lo que, digamos, digo y lo que declaro y lo que expongo se sustenta en las Escrituras. Mal podría el diablo leer la Biblia y predicar la Biblia, ¿verdad? Pero es bueno hablar del tema porque me da la oportunidad de plantear un tema, ¿verdad? ¿Puede un demonio poseer a un cristiano? ¿Es posible que un creyente, un hijo de Dios, sea poseído por un demonio? Es una buena pregunta y vamos a hablar del tema a partir de lo que está escrito. Y para empezar a hablar del tema, quiero recurrir a la primera carta de Juan, capítulo 1 de la primera carta de Juan, que dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar espíritus. Tremendo, ¿verdad? Uno ve en las redes sociales que la gente cree lo que lee, ¿verdad? Sin probar espíritus. ¿Por qué? Porque no tiene el discernimiento. Cuando muchos creyentes ven claramente que es una falsedad, muchos dicen, mira por lo que dice, ¿verdad? Y eso para cuestiones de informaciones cotidianas y sobre todo para cuestiones espirituales, ¿verdad? Doy un ejemplo. Hace unas semanas el título de la información decía, un asteroide se acercará peligrosamente a la Tierra. Y ya la gente dice, mira, un asteroide se acerca, puede chocarnos o pátala al mundo, esto se acabó. Y uno leía la información y decía que se iba a acercar a 6 millones de kilómetros. 6 millones de kilómetros, ni por asomo hay, digamos, peligro de colisión, ¿verdad? La Luna está a 300.000 kilómetros. Este asteroide vino a 6 millones de kilómetros. Es decir, la gente como que no discierne, ¿verdad? Entonces, retomo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, hay gente que confiesa que Jesús vino y se encarnó, desarrolló su ministerio, murió en la cruz, pagó todas nuestras culpas nuestras culpas para salvarnos. Hay gente que dice eso. Pero además de eso, cree, por ejemplo, y rinde culto a San Expedito, ¿verdad? Y también le rinde culto a la Virgen, ¿verdad? Entonces, Jesús, si vamos a Génesis, vamos a encontrarnos con que Dios es un Dios celoso, que no acepta competencia. Por eso cuestiona la idolatría, ¿verdad?
Y Jesús no es diferente. Jesús no dijo yo soy celoso, dijo simplemente y más contundentemente, el que no está conmigo está contra mí. Si vos estás con Expedito, estás contra Jesús. Si vos estás con la Virgen de Caacupé, estás contra Jesús. Si tomamos la palabra tal cual está escrita y la interpretamos, ¿verdad? Sobre todo la Virgen de Caacupé, a la que le pusieron una corona. ¿Quién coronó a la Virgen de Caacupé? ¿Quién le coronó a la Virgen de Caacupé? ¿De dónde salió que tiene corona, verdad? ¿Quién le coronó? La muchachada nomás. Y se le considera la reina del cielo. Ustedes saben que la reina del cielo era Astarot, ¿verdad? Y en la Biblia está condenada por las escrituras, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. El que no declara que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Entonces, ¿quién es creyente? ¿Quién es cristiano? ¿Quién es hijo de Dios? El que declara que Jesús es el Salvador. Entonces, esto es indiscutible. Está en la primera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 6. Ahora, ¿puede entrar un demonio en un creyente? Sigue la pregunta. Si vamos a la carta de Pablo que escribió a los romanos en el capítulo 8, dice en el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el espíritu de Dios que resucitó a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en los que aceptamos a Jesús como Salvador. El Espíritu Santo mora en nosotros. Lo dice Pablo en su carta a los romanos. Pero Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Reitera el concepto de que el Espíritu Santo mora en quienes creen que Jesús es el Salvador. Y fuera de Jesús no hay nadie más. Él es el único. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Yo estoy estribando en las Escrituras, palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, el cual también os ha sellado, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Al que cree en Jesús, Dios le pone su sello, el sello del Espíritu Santo, sello de garantía. Sello de garantía, sello de calidad, sello de inviolabilidad. Es un sello sensacional, ¿verdad? Y en otra parte dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por una semana? ¿Por un mes? ¿Se enoja y sale? No. Veamos lo que dice. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, el sello del Espíritu Santo no se borra. Desde el momento en que nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, desde ese momento el Espíritu Santo habita en nosotros y no se va por enojado, se queda hasta la redención de la posesión adquirida. En este caso, hasta el día del arrebatamiento, el día en que está muy próximo, vamos sin morir, sin fallecer, vamos a ser arrebatados en el aire, en un tris. Entonces, esto también sirve para desmentir, porque yo sé que en algunas congregaciones se predica que la salvación se pierde. Si se predica que la salvación se pierde, entonces se está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque aquí dice que el sello del Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, que somos propiedad de Dios. ¿Hasta cuándo?
hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, nosotros somos posesión adquirida por Dios al precio de la sangre de Jesús en la cruz. A ese precio fuimos comprados por Dios. Y Dios no nos revende. Una vez que Dios nos compró, que nosotros reconocimos que Jesús es nuestro Salvador, Dios no se dedica a la reventa de sus hijos. Dios nos posee, nos tiene hasta la redención de la posesión adquirida. Quien dice que se pierde la salvación está considerando que Dios es un mentiroso. Está considerando que Dios es un mentiroso. Y yo sé que hay iglesias muy importantes en nuestro país que predican que la salvación se pierde. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me guío y me baso en lo que está escrito, ¿verdad? Vamos a otra carta de Pablo. En realidad la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no le pongan tristes con actitudes inconvenientes, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Reitera el concepto de que el sello dura hasta el día de la redención. No se pierde la salvación porque estamos sellados hasta el día de la redención. El que diga lo contrario le ubica a Dios como mentiroso. Así de simple el tema. El que está en Cristo, nueva criatura es. Dios le selló. Señores, no hay manera de que un creyente, un cristiano, un hijo de Dios sea poseído por demonios. Justamente Dios nos compró con la sangre de Jesús. Somos propiedad de Él y le pertenecemos hasta el día de la redención. La única manera de perder todo esto es por la apostasía realmente. Pero apostatar, no de la religión, no apostatar de la Virgen de Cacupé, que lo ideal es que ocurra eso, ¿verdad? Que la gente venga a Dios, venga a Jesús, ¿verdad? Solamente la apostasía nos puede apartar de Dios. Que yo renuncie al cristianismo, que yo renuncie a ser hijo de Dios, no sé. Incluso así, a pesar de eso, Dios dice que le pertenecemos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el único pecado que no tiene perdón? Es la ofensa al Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es el ateísmo, el no creer. Pero ese no es mi caso. No, al contrario, yo soy creyente, estudioso de la palabra, medito en ella y crezco espiritualmente gracias a la meditación, a la lectura. Y eso me permite compartir con ustedes conceptos, compartir reflexiones y estar expuesto a los cuestionamientos y las críticas, pero lo que yo digo, lo digo basado en lo que está escrito y hago cita de las escrituras cuando expongo un punto de vista. De manera que hay también congregaciones que tienen cultos de liberación, ¿verdad? Gente poseída por demonios, muchos endemoniados hay. Hay endemoniados. Claro que sí. Acá en las redes sociales hay endemoniados. Yo he tenido que bloquear a muchos de ellos. Porque no hay manera de, a la distancia, al menos no desarrollé la posibilidad de enfrentarlos a la distancia, ¿verdad? Tal vez no probé. Voy a capacitarme más para eso. Pero los bloqueé porque es absolutamente imposible mantener una conversación decente y civilizada con ellos, ¿verdad? Los bloqueé, no por siempre, en un momento dado les voy a levantar el bloqueo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los cultos de liberación, hay gente que hace cultos de liberación. Yo entiendo que el hecho de que una persona crea en Jesús como Salvador, lo reciba en su corazón, automáticamente recibe al Espíritu Santo. Y no hay espacio, cuando el Espíritu Santo está en uno,
No hay manera que haya una cohabitación del Espíritu Santo si nosotros somos templos del Espíritu Santo, que un demonio venga a cohabitar con el Espíritu Santo. Es absolutamente imposible, impensable. ¿Verdad? No cabe siquiera pensar así. Entonces yo diría simplemente que la gente reciba a Jesús en su corazón, ¿verdad? Y con eso se libera. Empieza un proceso. ¿Por qué? Porque nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De manera que rotunda y contundentemente, un creyente, un hijo de Dios, un cristiano, no puede ser poseído por un demonio. Claramente está escrito, he compartido con ustedes las escrituras, de manera que lo dejo aquí. Que tengan una muy buena tarde y hasta el próximo video.